Recording progress. Gracias. Hechos 2, del 1 al 11, dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no fuego, como de fuego, porque si no, imagínense la quemadota que se hubieran dado, sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. La palabra lenguas también se puede sustituir por la palabra idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, este tema que le puse por título: Dios Espíritu Santo y su morada. Hermanos, ¿serías tan amable de hacer una oración? Que Dios bendiga su palabra. Y te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos como iglesia en torno de ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte las gracias, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por cada uno de los hermanos y de las familias que aquí representadas. Señor, te pedimos que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, Señor, para poder amar tu palabra, guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para poderla llevar en práctica. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Julio, que el día de hoy lo uses con poder, Señor, que le des sabiduría y que le des entendimiento, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, Él pueda traernos tu palabra y sea de bendición para nuestra vida. Te damos gracias y te pedimos todo nuestro en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, déjenme leerles. El Espíritu Santo, hermanos, siempre ha sido la fuente de poder para alcanzar la victoria que el creyente siempre ha buscado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no hay evidencia de que todos los creyentes poseyeran este maravilloso don, aunque sus vidas siempre fueron alumbradas por este poder divino. Solamente algunos personajes, por causa de su oficio o ministerio, lo poseían en el Antiguo Testamento. Es decir, no en todo creyente en ese entonces moraba el Espíritu Santo, sino, hermanos, por causa de su oficio o su ministerio, Dios ponía el Espíritu Santo en la persona. Él tenía toda y tiene toda la potestad para, en ese tiempo, depositar el Espíritu Santo en la persona creyente o también retirarlo. Esto, hermanos, lo podemos entender porque en la Escritura no guarda silencio en cuanto a esto. Por lo tanto, hermanos, ahora estamos viviendo una nueva era. Acabamos de leer en el capítulo 2, del 1 al 11, cómo es que vino el Espíritu Santo. Esto ya había sido prometido por el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Y después de su ascensión, hermanos, 50 días después, vino el derramamiento del Espíritu Santo.
Estaban entonces no en una iglesia, hermanos, en una casa, habitación. Estaban las personas que estaban perseverando unánimes, dice la Escritura, para recibir la promesa del Espíritu Santo, la cual el Señor les había prometido a sus apóstoles y, por supuesto, a todos aquellos que se reunieran. Miren, hermanos, no todos los creyentes actualmente poseen la misma espiritualidad. Unos más, otros menos, pero todos poseen el Espíritu Santo de Dios actualmente. Sin embargo, hermanos, hay que tomar en cuenta también esto. Unos rinden más fruto que otros. ¿Por qué? Porque, hermanos, pues Dios nos puede dar un regalo, pero no nos puede obligar a usarlo. Esa es la diferencia. Pero el creyente, en él, dentro de él, mora el Espíritu Santo en cuanto él dice y acepta con sinceridad de corazón a Jesucristo como su Salvador. Esto es rápido, no se ve, no se siente, pero la Biblia dice que así es. Y en esta ocasión, hermanos, cuando viene por primera vez, cuando llega el Espíritu Santo, se está inaugurando la iglesia. Cada hijo de Dios, hermanos, tiene el Espíritu morando, el Espíritu Santo morando en él. Desde el Pentecostés hasta aquí, aquí está el Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que han creído. Esta es una verdad indubitable y la Escritura lo dice más de una ocasión y eso lo vamos a ver. Después del Pentecostés, la morada del Espíritu Santo es el corazón del cristiano. Romanos 8:9, hermanos. Romanos 8:9. Sostiene que el Espíritu Santo está dentro del cristiano, dentro de su corazón. Ahí está. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en una persona, entonces esta persona es hijo de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Desde el momento, acabamos de decir, cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador, con sinceridad de corazón, eso lo tenemos que decir siempre, hay que ser sinceros. La verdad, con verdad, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos salvos y tenemos, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Amén. Aunque el cristiano, hermanos, a veces está viviendo fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sigue estando en él y morando. Morada significa habitación, residencia. Usted mora en una casa, es su residencia. Ahí mora usted, ahí pernocta, solamente sale para trabajar, pero regresa. Pero nosotros, hermanos, el Espíritu Santo no sale a trabajar, porque es Dios. Está en usted y está en 1.000.000 de personas y en 10 millones de personas y en 100.000 millones de personas fuera necesario y está en todas partes porque es Dios. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y esta es la gran bendición, hermanos, que otras, no me gusta hablar de religiones, otras filosofías no tienen y no pueden prometer.
porque el Dios de ellos no lo ha prometido. Este Espíritu Santo es un poder adicional, es un regalo de Dios. ¿Y cómo es un regalo? Un regalo es aquello que usted recibe sin que haya hecho ningún mérito. Es un regalo divino. Eso le sirve a usted y a cada cristiano para que empiece a caminar en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este poder que Dios da a aquel que ha aceptado su nombre es para que empiece a caminar en una nueva vida. Entonces no estamos solos. Entonces no es como creer en otra cualquier religión. Entonces esto es algo muy especial que Dios quiso poner en el corazón del hombre. Dios nos hizo, hermanos, para ser morada de su Espíritu Santo y para servirle, para dar testimonio de él. Decía, hermanos, entonces, que aunque ande fuera de la voluntad de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y por eso regresa. Amén. Pero no está exento de castigo divino. Dios guarda lo que es suyo. Y el buen padre al hijo corrige. El padre que no corrige a su hijo, probablemente no lo ama. Pero Dios nos ama y nos corrige con el poder de su Espíritu Santo. Y no estamos solos. Nunca hemos estado solos. Después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ya no estamos solos. Y esta promesa es necesario que todas la conozcamos, todos, porque tenemos una gran fuerza, un gran poder morando dentro de nosotros y a veces se nos olvida o a lo mejor ni estamos enterados. Pablo exhorta a los carnales de Corinto a que no ofendan a Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿Cómo dice, hermanos? Por ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois pues vuestros. Gracias. Fíjense bien, una vez que usted ha creído, no estoy diciendo una vez que ha sido bautizado, no, una vez que usted ha manifestado creer en él, en Cristo, usted ya es hijo de Dios. Amén. Y ahora su espíritu y su cuerpo, ¿a quién pertenecen? A Dios. Usted ahora es propiedad de Dios. Y todo aquel hermano que tiene una propiedad, cualquiera que ésta sea, la cuida, la guarda. Y Dios hace así con todos nosotros, con ustedes y conmigo. Nos cuida y nos guarda. Y esta es una realidad, porque es una promesa y Dios no es Dios mentiroso. Repetidamente, hermanos, la Biblia declara que el Espíritu Santo es un don de Dios. Ya lo dijimos, es un regalo de Dios. No nos costó nada. Solamente creer con sinceridad de corazón y ya tenemos ese gran regalo, ese gran tesoro, que es poder de Dios actuando en nosotros. Se me acuerda ahorita Gálatas, creo que es 4. Porque el fruto del Espíritu Santo son, dice el apóstol, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas no hay ley. Es lo que tiene una vez que ha creído. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
templanza, y contra todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Juan 7:37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno, hermanos, tiene necesidad de la salvación, venimos a Jesús y bebemos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces tenemos amor, ¿no? Y tenemos gozo, y tenemos paz y paciencia, tenemos benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero a veces dicen, Señor, dame mansedumbre, dame templanza, dame amor. Ya ha sido dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercitarlo. Oh, pero es que no lo siento en mi corazón. ¿Se siente en su corazón ir a trabajar? Levantarse a las 6 de la mañana. No siente en su corazón eso. Pero va. Usted así entonces tiene estas virtudes del amor y tenemos que manifestarlo. No es necesario pedirlo. Ya lo tenemos ahí. Por causa de que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Es solamente aceptarlo, aceptar la invitación, nada más. Hechos 11:17. Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Esto lo está diciendo el apóstol Pedro, porque también los gentiles habían recibido el poder del Espíritu Santo. O sea, hermanos, no importa qué condición tenga la persona que acepte a Cristo. Gentil o no, o griego, dice aquí la Escritura. Todos esos que estaban allá en el día de Pentecostés escucharon el mensaje y había muchas personas de varias naciones que escuchaban el mensaje en sus idiomas. Eso es lo extraordinario, no lo mágico, lo divino, porque Dios lo había prometido y el Señor Jesucristo unos días antes había dicho que así sucedería. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora nosotros sabemos, hermanos, de dónde viene el Espíritu Santo. Viene de Dios y está en nuestro corazón. Hermanos, qué gran promesa, qué gran bendición.
qué gran poder. Entonces, ¿somos los cristianos unos pusilánimes? No podemos ser. Porque dice, cuando le escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1 y verso 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Espíritu Santo mora aquí, no aquí, no aquí, no aquí, no aquí, dentro de mí, dentro de usted, ahí mora, solamente por haber creído. Segunda de Corintios 5, si feo leímos, ¿verdad, hermanos? No, no lo hemos leído. Segunda de Corintios 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras? Las arras, hermanos, en algunos lugares se toma como una donación que el novio le da a la novia por razón del matrimonio. Pues un compromiso. Dios, entonces, si le dio su Espíritu Santo, que le ha dado su Espíritu Santo, tiene un compromiso con usted y usted con Dios para el día en que estemos delante de él. Pero hay que perseverar. También las arras significan algo así como cuando dos personas convienen hacer alguna obra o un bien, al que le van a hacer el bien da un dinero, un adelante para la obra que empieza. Y con esto creo que queda claro, ¿no? Que son las arras del Espíritu Santo y el Espíritu, y Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que nos dio las arras de su Espíritu Santo. Además, hermanos, el Espíritu Santo sirve. Miren, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, una vez que tenemos un compromiso con el Señor, Él quiere un alto nivel de vida espiritual. Y un alto nivel de vida espiritual, hermano, no significa que va a ser predicador, que va a ser por todo el mundo, aunque si esa es la voluntad de Dios, si usted la acepta, así es. Lo que Dios quiere, hermanos, que no seamos como los gentiles. Es el alto nivel de vida. Porque no somos iguales que los gentiles que no creen. Sino que entonces empezamos a caminar con el Señor y necesitamos una capacitación de origen divino. ¿Y quién nos va a dar? Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Porque tenemos que aceptar, hermanos, esto. La vida cristiana, sinceramente, no es fácil. Pero díganme ustedes, de las cosas que valen en esta vida, ¿cuál es fácil? ¿Y la vida eterna? En el Antiguo Testamento, hermanos, reyes y sacerdotes eran ungidos y luego apartados para llevar a cabo su ministerio. Así, el cristiano cuando recibe el Espíritu Santo, hermanos, es apartado para que siga un camino de santidad hasta que un día el Señor nos llame. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y a través de su Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros. No estamos huérfanos, no estamos solos. Él está con nosotros. Solamente tenemos que recordar esto. Y si nos sentimos muy solos, pues hay que recordar al Señor. Pero aquí está el Espíritu Santo, en el corazón
y nunca más se va. Nunca más. ¿No es cierto eso que dicen algunas iglesias, que se puede perder el Espíritu Santo? ¿Usted cree que Dios está jugando con su Espíritu Santo? Te lo quito, te lo pongo, te portas bien, te lo dejo, te portas mal, te lo suspendo. No, Dios no es así. En 2 Corintios 1:21, 2 Corintios 1:21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Dios mismo ha ungido a todo aquel que le ha confesado a su pueblo. Dios mismo le ungió con el poder de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es poder, es potencia, es capacidad, es una persona. En 1 Juan 2:20, primera carta de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto quiere decir, hermano, que conocemos la verdad de Dios. Ya no nos pueden engañar. Aparte de que tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nuestro corazón, conocemos la verdad de Dios, todas estas cosas. Conocemos la verdad de Dios. Nadie nos puede engañar. Nadie nos debe engañar. El verso 27 dice, por favor, hermano. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ellos os han enseñado, permanecer en él. Hermanos, esto no quiere decir que lo sabemos toda la Biblia, no, no, no. Tampoco está diciendo que no vengamos a las predicaciones y a la escuela dominical porque ya sabemos todo. No, eso quiere decir. La unción con el Espíritu Santo, hermanos, es universal. Quiere decir que a toda la raza humana, hermanos, siempre que crean, van a tener la unción, el ungimiento con el Espíritu Santo. Y decía hace un momento, hermanos, que algunas iglesias enseñan que el Espíritu Santo se puede perder. Esa enseñanza, hermanos, no es bíblica. No es bíblica, no está en la Biblia. Hemos ya visto, les decía hace un momento y lo repito, algunas personas, algunos hermanos no van en el camino, pero un día regresan. Muy bien, hermanos, hasta aquí fue el número 1. Número 2. En esta doctrina hay algunos desafíos, algunas, voy a decir, unos malos entendidos que han prosperado desde el año 1850 ya en la isla de Timor. Hay un librito que se llama Como un viento recio. Como un viento recio. Pero para esto quiero decirles, leímos hace un momento en el capítulo 2 de Hechos, cómo vino el evento del Espíritu Santo, como un viento recio, como lenguas de fuego, un gran estruendo. El Espíritu Santo estaba inaugurando la era del Espíritu Santo. ¿Se han fijado ustedes que en la Biblia, siempre que Dios va a hacer algo grandioso, hay grandes acontecimientos?
cuando se fundó el pueblo de Israel, cuando salió el pueblo de Egipto, todas las plagas, cómo se abrió el mar rojo, cómo cayeron las murallas de Jericó, etcétera, etcétera. Pues esta fue una de esas ocasiones en que llegó el poder del Espíritu Santo y aquellas personas que estaban allí, unánimes en oración, perseverando, fueron llenas del Espíritu Santo. Así que quiero platicar con ustedes 3 pasajes de la Escritura que presentan un desafío cuando afirmamos que el cristiano es morada del Espíritu Santo. En 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 14, primer libro de Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto es lo que conocía David y hace su oración en el Salmo 51 y dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu, porque él había caído en pecado. Y viendo lo que le pasó a Saúl, y siendo un hombre espiritual, dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque algunas iglesias dicen que Dios puede quitar el Espíritu Santo de nosotros, pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que en el Antiguo Testamento se estaba bajo la ley. Y bajo la ley, Dios en su soberana voluntad daba el Espíritu y lo quitaba, y eso fue lo que hizo. Luego, en el Salmo 51, 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Decía David, tenía miedo. ¿Y quién no va a tener miedo? Pero otra vez, esto es bajo la ley. Luego también en Lucas 11, 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidieran? Amén. Y entonces dicen: no, el Señor Jesús dijo que se puede pedir el Espíritu Santo, pero el mismo Señor Jesús en ese tiempo estaba bajo la ley. ¿Y qué dijo él? Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entendiendo esos pasajes así, podemos darnos cuenta, hermanos, que no tenemos que pedir el Espíritu Santo, porque ya dijimos antes que Dios nos da su Espíritu Santo en el momento en que nosotros lo confesamos como su Salvador. Y estas iglesias citan eso, citan otras. Vamos a ver una más. Vamos a ver Hechos 5:32. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Este es el poder de Dios, hermanos. Creo que aquí 5:32.
Pero aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Porque algunos dicen también, es que hay que ser obedientes. ¿Hay cristianos desobedientes y todavía tienen el Espíritu Santo o no? Entonces, hermanos, cuando habla de obediencia aquí, se está refiriendo a ser obedientes al Evangelio. Todo aquel que acepta a Cristo en el Evangelio como su Salvador, recibe el Espíritu Santo. Eso es todo. Vamos a ver qué dice Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este es otro versículo mal interpretado, hermanos. ¿Por qué? Estas personas que recibieron el Espíritu Santo por Pablo, era gente que no había recibido, por decirlo de algún modo, el Evangelio de Juan. Por eso Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? No. Y algunos dijeron, ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Fue un evento y no se repite nunca más se repite. Porque ahora, en algunas iglesias, imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y eso no es cierto. Ningún hombre tiene el poder para suministrar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da Dios mismo. Hechos 10:44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto se da cuando Pedro está de viaje y lo llaman y le dicen, hay esta cuestión. Cornelio se llama la persona con la que se va a entrevistar. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. La única vez que ocurre en la Escritura que un hombre impone las manos a otra persona para que reciba el Espíritu Santo, solamente se da una vez y nunca más vuelve a ocurrir. Hermanos, nosotros tenemos el poder de Dios morando en nuestros corazones. Dijimos que el Espíritu Santo de Dios nos ha enviado porque somos sus hijos y porque quiere Él que cambiemos nuestra conducta y nos da ese poder. Y nos da ese poder también porque nos ama y es gratuito. Déjeme terminar con un testimonio. Yo visité hace muchos años la iglesia Juan 3:16, que todavía existe. Está en la colonia Sifón, en la calle Cirujano número 36. Ahí creía en Cristo Jesús. Después de un tiempo, unas pocas semanas, ocurrió algo que yo nunca, en ese entonces, quiero decir, no lo entendía. Y tuvimos que salir de esa iglesia. Me bauticé y un día noté que había muy grande conmoción. Yo no sabía, hasta que lo escuché, es el día de Pentecostés y se va a derramar el Espíritu Santo. Ahí fui. Había que ir vestido de blanco. Como no tenía pantalón blanco, pues vamos la camisa blanca. Y ahí estábamos orando. Y de repente
Algunos empezaron a hablar lo que ahora llaman los entendidos glosolalia, que es un... Yo lo vi que se aventaba contra la pared, se aventaba, se va a matar. Y de repente, también yo empecé a hablar lenguas. ¿Qué es esto, no? ¿Cómo? Si yo no pedí esto. Yo solo estaba orando. Yo, sí, un gran escándalo, no. Una conmoción, una gran bendición. Y pasaron algunos días y yo seguía. Pero algo intuía yo que algo andaba mal. Yo decía, ¿qué es esto? A mí no me convence esto. Tomé la Biblia y empecé a leer, ahí empecé a estudiar la Biblia. Y leí el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pablo dice, yo hablo más lenguas que ustedes, pero le doy gracias a Dios que hablo más lenguas que ustedes. Pero cuando voy con ustedes, yo hablo en español o en inglés, o en arameo, hebreo, griego, latín. La cuestión es esta. No es el Espíritu Santo. Yo creo, por eso dije al principio, y no es causa del señor Valera, ni del otro, ni del reino. Sencillamente, lengua significa idiomas. Y en este momento y en este siglo, me parece que la palabra idiomas es mejor que lenguas por una razón nada más, porque ya la pervirtieron. Dicen luego lenguas angelicales. Yo le pregunté a una hermana, bueno, entonces, ¿en qué lenguaje le hubiera hablado Gabriela a Daniel? Pues en su idioma. Si viene un ángel a mí me habla en inglés, yo le voy a decir, what? Y nada más. ¿Qué me dices? No me dio, no pude salirme de la iglesia. Y permanecí muchos años en ella. No pregunté porque intuí que me iban a decir, como era yo un joven nuevo, pues no sé qué me iban a decir. Y pasaron los años, pero estaba en mi corazón lo de las lenguas. Finalmente dije, bueno, yo soy un hombre agradecido a Dios. Yo conocí a Cristo aquí. No hay problema. Ellos hablan lenguas, yo tranquilo. Y así estuvo todos esos años. Pero cada día era el asunto este de que las lenguas y las lenguas y las lenguas y las lenguas se pelean. Hablé con el pastor y le dije, necesito un permiso. ¿De cuánto tiempo? Indefinido. Hermanos, nuestros hermanos carismáticos, esta iglesia nada más atendía lo del Espíritu Santo, lo de las lenguas, todo lo demás, los bailes, el shofar, la aplauso, no lo practicaba. Es más, estaba prohibido batir las manos. Pero un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces yo les di las gracias. Más bien no se las di, sino que pedí un permiso indefinido y ya no regresé. No estoy diciendo, hermanos, que ellos no sean salvos. No. No. No puedo afirmar eso. La Biblia no dice eso. Pero sí que tener cuidados, hermanos, mucho cuidado, porque ellos están seguros que hablan lenguas y no son pocas las iglesias que hacen esto. Tengan mucho cuidado, hermano. Busque. Si ya no quiere estar aquí por algún motivo, busque una iglesia. No voy a decir solamente de sana doctrina, no. Donde cada doctrina, hermanos, esté rectamente interpretada, rectamente leída, rectamente interpretada.
Y entonces, hermanos, Dios les va a bendecir. No tengo yo nada contra los pentecostales, nada absolutamente. Compré muchos libros acerca de los carismáticos, los leí y empecé a conocer por qué me sentía yo mal. Si ellos no se sienten mal, no lo sé. Cada quien con su cada cual. Hermano, ¿puede hacer una oración para dar gracias? Gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo nos han trasladado, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des el discernimiento y el entendimiento para poder comprender tu palabra, para poder tomar decisiones sabias, Señor, conforme a tu voluntad, a tus propósitos eternos. Le damos bendiciones, Señor, por tu palabra, porque por ella somos vivificados, Padre. Ayúdanos ahora a guardar en nuestra mente y nuestro corazón tus enseñanzas para poder vivirlas en nuestro diario vivir. Señor, te pedimos que nos bendigas ahora, de regreso a nuestras casas, Padre, para que podamos llegar con bien y ser un testimonio, Señor, de tus enseñanzas, de tus preceptos en nuestro día a día. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a orar, hermano, por las ofrendas. Señor, en esta hora también te pedimos que tú bendigas estas ofrendas. Te rogamos que las multipliques para que tu palabra siga siendo predicada en este día. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.